Emilio, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián. Buen día para todos. Buen día, Presunto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, hubo lunes mejores, pero bueno, 6 grados bajo cero, arrancábamos esta jornada. Difícil, dura. Está complicado salir a la calle. Oh, Son estiletes los que se clavan en la cara cuando el sí viento señor, arrecia. muy bien. ¿Qué tiene para nosotros en este día lunes? Bueno, vamos a hablar, ahora que parece haber terminado la guerra en Oriente Medio, en la que por lo menos el capítulo de Hormuz, vamos a volver a un tema que hemos tocado en más de una ocasión durante estos últimos 4 años, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que no parece terminar, que avanza bajo la mesa mientras otros desarrollos diplomáticos se suceden, y esto tiene que ver con que mientras la atención estaba puesta en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se han dado nuevos desarrollos en esta guerra en Europa Central, a la cual todavía ni Rusia ni Ucrania, ni mucho menos Occidente, le ha encontrado una solución. El último evento importante fue el día de ayer, cuando Ucrania atacó una refinería petrolera en la ciudad de Yaroslav, a 230 kilómetros al este de Moscú, en un evento que está comenzando a ser moneda corriente, esto es, los ataques de carácter asimétrico, si se quiere, contra refinerías y otros blancos industriales bien entrado el territorio ruso, lejos de la línea de contacto en Ucrania, con la correspondiente respuesta rusa, tanto en clave misilística como en clave de drones, como fue lo que ocurrió con la respuesta elevada desde Moscú a este ataque, que involucró más de 500 drones y una docena de misiles de alto poder sobre la capital y otras regiones de Ucrania. Todo esto para señalar, Julián, que estamos en presencia de una nueva tendencia en la guerra de Ucrania que paradójicamente la guerra de Hormuz ha reafirmado, que es el recostamiento de ambos países sobre la tecnología de drones para llevar adelante las hostilidades, lo cual implica tal vez el corolario más intranquilizador, que es la difuminación del territorio de guerra. Esto es, la guerra ya no se reduce a la línea de contacto que, dicho sea de paso, permanece casi inamovible desde hace 4 años, sino que el conflicto empieza a ampliarse territorialmente, lo cual propone riesgos no solo para Rusia o para la infraestructura ucraniana, sino también riesgos para la propia OTAN, que ve con preocupación cómo la guerra de drones empieza a acercarse cada vez más a sus fronteras, habiendo eventos que son difíciles de analizar, por ejemplo, entrada de drones ucranianos confundidos por la guerra electrónica a la cual se están sometiendo Moscú y Kiev, y que terminan en territorio de los países bálticos, que son a todos los efectos miembros de la OTAN. Así que lo que estamos viendo, Julián, en este momento es una guerra que, si bien en la línea de contacto está literalmente paralizada, la realidad es que la guerra está en un momento de amplitud territorial vía drones, con varios objetivos que podemos analizar si queremos más adelante, pero que involucran mantener la guerra abierta para llegar más entonados diplomáticamente, si se me Ujú. permite, a una instancia de negociación que todavía, por supuesto, no aparece en el horizonte. ¿Y qué pasó con esta instancia de negociación? En algún momento, ¿no? Se había hablado, se había avanzado en estos acuerdos, reuniones y demás. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es precisamente Irán. Irán, Israel, Ujú. Estados Unidos, y las prioridades que Estados Unidos produjo a partir de este nuevo cambio de los acontecimientos. No fue un cambio fortuito, obviamente. Estados Unidos colaboró mucho para que hoy la situación en Medio Oriente sea la que es, sobre todo en lo que tiene que ver al estatuto del Estrecho de Hormuz. Recordamos que están en la fase de negociaciones establecida en el acuerdo acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero las prioridades armamentísticas pasaron de Ucrania a
Irán. Recordemos también que Estados Unidos no exporta directamente armas a Ucrania, sino que hay un mecanismo impulsado desde la Unión Europea que establece una lista de prioridades para Ucrania. De hecho, la lista se llama lista PURL, en inglés, lista de prioridades específicas para Ucrania, en la cual Europa manda los pedidos a Estados Unidos y Estados Unidos, según el stock disponible, le vende a Europa estos armamentos que después, vía europea, se trasladan al territorio ucraniano. Este mecanismo de venta le permite a Estados Unidos permanecer con un pie en el conflicto sin necesariamente involucrarse demasiado en él, que es toda la idea, por lo menos todo el papel que en este momento Donald Trump parece imprimirle a la acción norteamericana en la guerra de Ucrania. Y esto, sumado a la parálisis en las negociaciones, sobre todo por el hecho de las demandas inasumibles de cada lado, que suponen para Rusia la anexión de las regiones rusoparlantes, de Ucrania por un lado, mientras que Ucrania pretende establecer mesa de negociación antes de llegar a una paz. Esta cuestión de demandas inasumibles y cronogramas contradictorios entre ambos países y el papel de Estados Unidos de cara a desgastar a la Unión Europea y mantener contactos con Putin, dejando de lado a la Unión Europea, han sumido al conflicto en una especie de parálisis diplomática análoga a la parálisis de guerra. Por esta razón, tu pregunta es, ¿qué pasó en el medio del conflicto cuando lo habíamos dejado con una especie de diálogo presidencial y estamos aquí saliendo de la guerra de Hormuz y en una situación que es casi de un statu quo permanente, digámoslo así, entre Rusia y Ucrania bombardeándose mutuamente con drones sin ningún tipo de avances con respecto a lo sustancial de la negociación que tiene que ver con lo territorial en Ucrania. ¿Cómo está la relación en torno a la Unión Europea, el tema ONU, Estados Unidos, Rusia? Bueno, a ver, Estados Unidos y ONU me parece que más allá de resoluciones en el Consejo de Seguridad bloqueadas por Rusia, de ahí no ha habido ningún tipo de avance. O sea, los avances si hay avances, por ahora no parece que sea en los estados de la ONU, en los estrados de la ONU, digo, bien, donde va a aparecer. Donde sí empieza a aparecer es en la agenda de las diferentes reuniones que se han suscitado en los últimos meses. Si empezamos pues, de adelante para atrás, vamos a encontrar que mañana comienza una nueva cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, en Ankara, en donde el tema central pasa a ser finalmente, y después de bastante tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania, el apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky en términos sobre todo de armamento antiaéreo que permita contrarrestar en parte esta guerra asimétrica de drones a la cual la somete Rusia y de la cual Ucrania se ha convertido también, recordemos, Ucrania es uno de los principales uno de los países pioneros en tecnología de drones. De hecho, Ucrania en algún momento asesoró a Emiratos Árabes Unidos cuando comenzaba la guerra de Hormuz, e Irán ha puesto de manifiesto las capacidades que puede tener la tecnología de drones enfrentado a una tecnología hipermillonaria y súper sofisticada, pero cuyo talón de Aquiles tiene que ver con los costos de esta tecnología en comparación a lo que cuesta manufacturar miles de drones casi en forma casera, diríamos. Ucrania se ha convertido en un hub tecnológico para drones. Estados Unidos también consulta a Ucrania, por lo cual este es un desarrollo interesante a futuro de cara a la guerra que Hormuz ha confirmado. Vuelvo al tema de la reunión de la OTAN en Ankara, en la cual la principal demanda que llevará Volodymyr Zelensky al seno de la misma es justamente incrementar la colaboración, digo bien, con
misiles antiaéreos. Pero no solo esto ha sido así, hace poco se reunieron en Bucarest el grupo llamado B9, que son los miembros de la OTAN pertenecientes al antiguo Pacto de Varsovia, a lo que es el frente de Europa Central, el frente este de la OTAN, que es un frente que tradicionalmente ha puesto de manifiesto la línea más dura de cara a sanciones o a respuestas más taxativas hacia Moscú de parte de Occidente, en contraposición a lo que fue en un principio de la guerra las posiciones más negociadoras de países como Francia, Alemania o en su momento también Italia. Y más atrás todavía en el tiempo, la cumbre del G7 en Evian a principios del mes pasado, en la cual participaron no solo los miembros de los países más industrializados, de los principales países industrializados del mundo, sino también países del sur global como Brasil, Corea, Kenia y algunos otros países árabes involucrados en la guerra de Hormuz, en particular Irán y Emiratos Árabes Unidos, en la cual también volvió a plantearse la guerra de Ucrania como un eje principal y buscando soluciones que permitieran ordenar lo que hoy se percibe como un periodo de desorden internacional en un mundo en transición. Así que me parece que lo que se está moviendo diplomáticamente, si bien es tímido y todavía lejos de una solución comprensiva, con H en el medio, Ucrania vuelve a la agenda como un punto en el debe y un punto de potencial desestabilización a partir justamente de esto que decíamos al principio de esta columna, el aumento o la diseminación de la guerra a nivel territorial mediante la guerra con drones, que incluso han llegado a afectar a la zona de San Petersburgo y, más importante, a la capital, a Moscú, con lo cual Vladimir Putin enfrenta crecientes presiones internas para neutralizar este tipo de amenazas que ya no quedan subsumidas en una línea de contacto distante, sino que ahora llegan a lo más profundo de Rusia y sobre todo a la capital, con el consiguiente golpe de efecto que esto implica. Muy bien, bueno, una situación más que compleja, Emilio, ¿no? No hay una salida, o al menos un principio de salida va a estar muy, pero muy difícil. Y en este momento no parece que exista, no sé si la voluntad política, me parece que en este momento, existe la voluntad política por lo menos de Rusia para continuar con una guerra de desgaste, y Ucrania ha encontrado que no solo los ataques con drones han resultado efectivos en términos de desgastar la posición interna de Putin de cara a su propia sociedad, ha encontrado que el cansancio de guerra ha llegado a Rusia y que esto puede colaborar para desgastar la posición de Putin, sino que también Ucrania puede mostrar iniciativa hacia el interior de su propia población y su propio ejército, y le permite además mostrarle a la Unión Europea que todavía vale la pena, más allá de que el consenso es que no solo no habrá solución militar, sino que probablemente haya algún tipo de compensación territorial, o que por lo menos que Ucrania no saldría del mapa como entró. Está claro que esta guerra le permite, estas acciones de Ucrania le permiten mostrarle a Europa que todavía cuenta con músculo militar y que vale la pena todavía apoyar a Ucrania en su esfuerzo de guerra. De hecho, activamente Europa es quien está, la Unión Europea en particular, la OTAN también lo hace, es quien más iniciativa está mostrando, política y monetaria, está mostrando en el apoyo a Ucrania, en su esfuerzo bélico contra Rusia, hoy por hoy mucho más que Estados Unidos, que mantiene una relación puramente transaccional con el tema, a tono con lo que es la política externa de Donald Trump a nivel global. Emilio, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo para ustedes, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos veremos en algún otro momento la semana que viene o esta semana. La producción sabrá con más información y análisis internacional y por supuesto saludar a ustedes en el estudio y a la amable audiencia de M13. Nos estaremos viendo. Muy, pero muy amable. Pasaba el análisis